Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, con nuestra catequesis, aprendiendo cosas nuevas. Querida Melissa, ¿cuál es el tema que Jesús hoy nos quiere enseñar en esta catequesis? El tema del día de hoy es ¿por qué Jesús hizo los milagros? ¿Por qué Jesús hizo los milagros? Tenemos que saber entonces cuál es la preocupación de Jesús para hacer milagros en medio de nosotros. ¿Por qué Jesús realizaba los milagros? Y eso nosotros siempre lo leemos y lo entendemos desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello, y le dijeron la noticia: «Es Jesús, el Nazoreo, que pasa por aquí». Entonces empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante le levantaban la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Le respondió: «Señor, haz que vea». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Al instante, el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, después de haber escuchado la palabra de Dios que nos cuentan los milagros de Jesús, cómo Jesús realizaba estos milagros. Pero hoy con este tema muy importante, querida Melissa, ¿por qué Jesús hizo los milagros? Volvemos, queridos niños, enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento.
La última cena. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Lucas 22, 19, 20. ¿Qué pasa? Hemos viajado 2 días y ahora paras cuando estamos a punto de llegar a Jerusalén. El sol calienta y si no partimos no encontraremos nada en el mercado. La Pascua es solo una vez al año. ¡Vamos! ¡Oh, qué vida tan dura! ¡Oh, nunca puedo encontrar una posada confortable! Debo ir a Damasco para encontrar ropa que no se dañe. ¡Qué trabajo tan duro! ¡Qué camino tan largo! ¿Para qué me meto en todo este problema? ¿Para regalar mis mercancías como obsequio por no más de 2 centavos al primero que venga? Siempre temo por Jesús cuando va a Jerusalén. Es peligroso y muchos están en contra de él allá. Y muchos lo aman. Tengo una idea. ¡Vamos, vamos! Adiós, Felipe. Nos vemos en Jerusalén. ¿Quién está sentado allí? Podría jurar que alguien estaba acá. Gracias. Hasta pronto, mi buen amigo. Oye, ¿a dónde vas? ¡Espérame! Venga, miren estos animales. Ese sonido significa que pronto abrirán las puertas de Jerusalén. Jesús dijo que siguiéramos a un hombre que carga un cántaro, pero ¿dónde lo vamos a encontrar con tanta gente? No va a ser fácil. Él nos llevará a donde tomaremos la cena de Pascua. Dejen pasar a un pobre anciano. ¿Pobre? Todos somos pobres acá. Pero si tú eres Bernabé, el mercader, si tú eres pobre, ¿qué soy yo? Incluso si fueras pobre, podrías ser más afortunado que yo. No tienes que preocuparte de que nadie te robe como me pasa. Quítate. Al menos dame algo. Si siempre les diera algo a todas las personas que me piden dinero, ahora estaría pidiéndote a ti. ¿Qué desea, señor? Claro que sí. Le enseñaré esto. 30 veces. Muy bien, perfecto. ¿Qué desea, señora? ¡Oiga! Para usted tengo... Fíjese por dónde va. Es un muy buen precio. Mira mis ovejas, míralas. Acérquense y vean esta jarra. Vean el material, es una verdadera joya. Aprecien el diseño. Usted, mujer que se esconde de mis ojos, ¿podría atraerla con una exquisita tela originaria de Sidón que solo encuentra acá? Usted es un estafador. No la llevaré. Estas telas son traídas de Persia. No puedo vendérselas a menor precio. Jarras, vasijas, la mejor calidad y los mejores precios. Es una verdadera oferta. Me pregunto cuánto costará. Oye, no estamos aquí para comprar. Las telas son de muy buena calidad. Que no entiendo. Le doy la mitad del precio.
Oh, no, mujer, ¿acaso me quiere arruinar? En estos días los mercaderes son maestros de Jerusalén. Pero si esa es una tela preciosa que vale más de lo que le he dicho, se lo aseguro. Le daré un poco más si hacemos trato. Oh, está bien, llévesela, pero regrese de nuevo. Pero ¿cómo lo encontraremos? ¡Miren allá! ¡Vamos! ¡Oiga! Lo siento. ¡Apresúrate! ¡Allá está el cántaro! Pero es una mujer quien lo lleva. Bueno, tendremos que seguir buscando. ¡Miren, ese es! Creo que tienes razón, sigámoslo. ¿A dónde crees que va, Felipe? Me gustaría saberlo. ¡Miren! ¡Se detuvo! Aquella es la casa. Entremos ahora. ¿Quiénes son y qué quieren? Jesús nos envió, Él llegará muy pronto. Quiere cenar y pasar las Pascuas en su casa. ¡Qué bien! Miriam, Jesús viene a cenar con nosotros en nuestra casa. ¡Qué bien! ¿Jesús viene? ¿A nuestra casa? Querido, ¿por qué no nos dijiste antes? Es una bendición para nuestra casa. Hay que preparar todo, mujer. Prepararé la habitación. Tu perro es muy juguetón. Sí, su nombre es Achius. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Juan y ellos son mis amigos. Eres un buen chico. Ustedes son los discípulos de Jesús, ¿cierto? Adivinaste. Cuando Él venga, ¿lo podré ver? Claro que sí, Él viene para verte también. Buen perro. Hola. No le gustan los hombres que tienen el cabello ondulado. Lo siento. Bueno, todo está listo. Ve al mercado y compra una canasta con dátiles. ¿Le podría interesar esta exquisita tela a un excelente precio? ¿Qué te pasa? ¡Déjame! ¡Suéltame! Achius, ¿qué estás haciendo? ¡Déjalo en paz! Es un animal peligroso. Enséñale cómo comportarse. Pero su cabello no es ondulado. Vengan, tenemos frutas frescas de Galilea. ¡Unas mejores velas en Israel! La primera vez que se celebraron las Pascuas fue hace muchos, muchos años. Éramos los prisioneros del faraón en Egipto. El Señor dijo que si el faraón no liberaba al pueblo de Israel, Él lo castigaría con plagas terribles. ¿Pero qué tipo de plagas? ¿Es decir, que la gente se enfermó? Así es, Él envió 9 plagas a Egipto, pero la 10ª fue la peor. ¿Y cuál fue esa? Envió a Moisés para que los israelitas sacrificaran un cordero. Lo comerán con su familia, dijo, y pondrán un poco de sangre en la puerta de su casa. Dios pasó como una tormenta terrible por los pueblos y por todas las casas de Egipto. E hizo que todos los primogénitos murieran, hombres o animales, e incluso el hijo del faraón. ¿Y todos murieron? Espera un momento, niño. Dios salvó las casas marcadas con la sangre del cordero.
Así el faraón de Egipto liberó a la gente de Israel y Moisés los llevó a la tierra prometida. ¡Judas! ¡Judas, Judas, por aquí! Te están esperando. Tenemos que preparar todo con gran precaución. Creo que el hombre llamado Jesús tiene ya demasiados secuaces. En Cafarnaúm curó a un paralítico y todos lo aclamaban. En Jericó le devolvió la vista a 2 ciegos frente a decenas de personas. En el lago de Genezaret multiplicó los panes y los peces, alimentando una muchedumbre inmensa. En Canaán, en Samaria, donde quiera que va, cumple sus milagros. Y lo que es peor aún, la gente enloquece cuando él habla. El sábado pasado, cuando llegó a las puertas de Jerusalén, la gente lo recibió en el pueblo como un rey. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, queridos niños, querida Melissa. ¿Por qué Jesús hizo los milagros? ¿Por qué Jesús realizaba los milagros, queridos niños? Y vamos a escuchar cuáles son estos milagros que Jesús va realizando y por qué Jesús los va realizando. Él realizaba milagros para hacernos comprender el gran poder de Dios y sobre todo su inmenso amor. Los evangelios nos narran muchos milagros de Jesús que pueden agruparse de la siguiente manera: curaciones de enfermos, curaciones de poseídos y endemoniados, acciones de dominio sobre la naturaleza y devolución de la vida a los muertos. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aquí tenemos 4 clases de milagros que Jesús realizaba. Melissa, decime de nuevo, a ver, ¿cuál es la primera clase de milagros que Jesús realizaba? Curaciones de enfermos. Curaciones de enfermos. La segunda clase de milagros. Curaciones de poseídos y endemoniados. Curaciones de poseídos y endemoniados. La tercera clase. Acciones de dominio sobre la naturaleza. Acciones de dominio, queridos niños, sobre la naturaleza. ¿Y qué más? Devolución de la vida a los muertos. Y la devolución de la vida a los muertos. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta cómo Jesús actuaba? Todas las acciones de Jesús, incluidos los milagros, son expresiones de su máxima preocupación, la presencia del reino de Dios, es decir, que todos comprendan lo que realmente significaba la presencia del mismo Dios entre los hombres, el amor y la salvación que Él nos traía, la posibilidad de una vida nueva y distinta si viviéramos como Dios nos propone. Y con sus milagros a distintas personas, sean o no judías,
pobres o ricas, enfermos, pecadores, etc. Jesús proclama que nadie está excluido para recibir la salvación de Dios. Qué bien, queridos niños, aquí hemos escuchado muy bien por qué Jesús actuaba de esta manera. Manifestaba a través de los milagros, ¿qué cosa? Su preocupación por la venida del reino de Dios. Vamos a repetir, queridos niños, querida Melissa, ¿qué es lo que manifestaba entonces a través de los milagros? Su preocupación por la venida del reino de Dios. Muy bien, esa gran preocupación de Jesús de demostrarnos y de decirnos, aquí ya está en medio de ustedes Dios. Y por lo tanto, esta presencia de los signos de la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere. Vamos a seguir escuchando algo más en esta catequesis. ¿Qué nos dice Jesús? Cuando los evangelios nos cuentan milagros de Jesús, como la curación a ciegos, o que paralíticos caminen, e incluso que muertos recobren la vida, quieren enseñarnos que más allá de la intervención maravillosa de Dios en una curación física, está la posibilidad de que esas personas puedan ver el gran amor de Dios, vuelvan a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios o tengan una nueva vida digna de un hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Aquí está el secreto principal por qué Jesús hacía los milagros. Dice, más allá de las curaciones físicas. Es decir, queridos niños, tenemos que mirar mucho más allá. Que el ciego ve, que un muerto resucita, que un paralítico camina. Es la acción de Dios en nuestra vida. Que nosotros, dice, podamos ver el sentido de nuestra vida. Entonces es la curación de los ojos. O que podamos caminar, dice, no solamente físicamente, sino que en nuestra vida cristiana, dar pasos concretos de una vida nueva y buena. Y que resuciten los muertos. Mirar mucho más allá que una resurrección simplemente del cuerpo, del físico, sino que sobre todo dice que nosotros tengamos vida nueva, vida resucitada. ¿Se dan cuenta entonces, queridos niños, por qué Jesús realizaba milagros? Y así entonces, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa de la catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Hoy, en este 22º domingo del tiempo ordinario, nosotros encontramos el libro del Deuteronomio como propuesta, capítulo 4, del 1 al 2 y luego versículos 6 al 8. Guarden los mandamientos, nos dice el Señor. Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño a cumplir. Así vivirán, entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. No añadan ni supriman nada a lo que les mando. Cumplan los preceptos del Señor su Dios, que yo les mando hoy. Pónganlos por obra, que ellos serán su prudencia y sabiduría ante los demás pueblos, que al oír estos mandatos comentarán, ¿qué pueblo tan sabio y prudente es esa gran nación? Porque ¿qué nación grande tiene un Dios tan cercano como nuestro Dios? Y cuando lo invocamos, siempre está cerca. ¿Y qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? Queridos amigos, hoy entonces la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que guardar los mandamientos del Señor en el sentido de entender, ponerlo en práctica, hacer parte de nuestra vida, hacer parte de nuestra propia respiración. Desde Dios. Y entonces vienen estas preguntas retóricas, ciertamente, que la gente hará cuando uno mira, sabe y conoce a alguien que se compromete con Dios.
Si nos comprometemos con el Señor, entonces es así como nosotros somos testimonios, somos testigos ante los demás. Y por eso viene esa pregunta: ¿qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? Queridos amigos, queridos hermanos, ñandumí entonces ya leemi ya iguami, ñañemombarete beñan de yarahuibe. Y aquí entonces vamos a entender, por eso les decía, son preguntas retóricas, porque las preguntas retóricas las respondemos nosotros de acuerdo a cómo nosotros tenemos la concepción de Dios en nuestra vida, nos comprometemos con Dios desde nuestra vida y nos empeñamos a ponerlo en práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante, querida Melissa, queridos niños. ¿Por qué Jesús hizo los milagros? ¿Por qué Jesús hizo los milagros? Y vienen las preguntitas. La primera, queridos niños, a ver si recuerdan, ¿cómo podemos agrupar los milagros que Jesús realiza? Los milagros que Jesús realiza podemos agrupar en curación a los enfermos, curación a los endemoniados, dominio de la naturaleza y resurrección de los muertos. Muy bien, queridos niños. Esta agrupación es muy importante porque estas son las 4 clasificaciones, cómo Jesús actúa con la sanación a los enfermos, con la sanación a aquellos que están endemoniados, o Jesús que camina sobre el agua o que hace calmar la tempestad, o un Jesús que resucita a los muertos. Y ahora, queridos niños, la segunda preguntita: ¿qué significa esta gran expresión entonces que nosotros encontramos, queridos niños, cuando Jesús realiza los milagros? Todas las acciones de Jesús son expresiones de su preocupación por la venida del reino de Dios. Muy bien, queridos chicos, esa es entonces la gran preocupación de Jesús, la acción, la presencia de Dios entre nosotros. Por eso, por la venida del reino de Dios. Y ahora una tercera preguntita, a ver, queridos niños, si son capaces de responderme. ¿A quiénes, queridos niños, Jesús realiza estos milagros? Jesús realiza sus milagros a distintas personas, sean o no judías, pobres o ricas, enfermos o pecadores. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Jesús no excluye a nadie. Jesús sana y cura a todos. Lo que Jesús quiere es que después de estos milagros nos pongamos en el camino de su seguimiento. Qué lindo esto, queridos niños. Y esos milagros también Jesús realiza en nuestras vidas. Vamos a poner así nuestras manos hacia el cielo y le vamos a pedir a Jesús que siempre realice también estos milagros en nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y así entonces, queridos niños, les dejo la bendición del Señor y que realice verdaderamente ese milagro en la vida de cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.